El Ara jamás habría imaginado que la Nochebuena sería justamente la noche en que la echarían del último lugar que todavía podía llamar refugio. El albergue compartido olía a humedad rancia y a derrota, pero era todo lo que había conseguido después de que su jefe le quitara los documentos, la despidiera sin aviso, sin un centavo y sin explicación. Estaba sentada en la cama angosta, temblando no solo de frío, sino de miedo, cuando la dueña del lugar golpeó la puerta y gritó que no quería muertas de hambre sin futuro, ocupando espacio en la noche más sagrada del año. El Ara metió sus 3 piezas de ropa en una bolsa de tela, se puso el abrigo delgado que no la protegía de nada, y salió a la calle helada, sintiendo cómo la nieve empezaba a caer sobre sus hombros flacos. Alzó la vista hacia el cielo oscuro, buscando alguna señal de esperanza, pero solo vio nubes pesadas y la luz dorada del Palacio Real a lo lejos, brillando como un mundo que jamás sería suyo. Mientras caminaba sin rumbo, se preguntaba por enésima vez por qué nadie la había amado nunca de verdad. ¿Por qué siempre era la que sobraba, la que nadie quería cerca? Tenía 23 años y seguía siendo virgen, no porque lo hubiera elegido, sino porque jamás nadie había mostrado un interés real en tocarla, en conocerla, en quedarse. En los hogares de acogida donde creció, las otras chicas eran escogidas para paseos, fiestas, estancias temporales, mientras el Ara se quedaba en un rincón, oyendo que era demasiado flaca, insípida, sin gracia, sin nada que llamara la atención. Aprendió a hacerse pequeña, a pedir perdón por existir, a aceptar migajas de cariño como si fueran banquetes. Cuando emigró al Emirato de Al-Nour, creyó que podría empezar de cero, que quizá en un lugar nuevo podrían verla de otra forma. Pero la realidad fue todavía más cruel. Sin papeles, sin dominar el idioma, sin conexiones, era menos que invisible, era un estorbo. Y ahora, en plena Nochebuena, estaba en la calle, con hambre, con frío, sin tener a dónde ir, sintiendo el peso aplastante de ser absolutamente nadie en el mundo. El Ara vagó por los callejones estrechos hasta que sus pies la llevaron a la parte trasera del Palacio Real, donde las luces de las recepciones diplomáticas todavía brillaban en las ventanas altas. Sabía que no debía estar allí, que los guardias podían echarla o algo peor, pero el frío era insoportable y vio un pequeño patio de servicio, cercado por muros de piedra, donde tal vez pudiera esconderse unas horas hasta el amanecer. Se acurrucó entre botes de basura y cajas de madera, jalando el abrigo delgado sobre su cuerpo tembloroso, tratando de no pensar en lo que haría cuando saliera el sol. Tenía las manos entumecidas, los labios partidos, y empezó a llorar en silencio, porque ya no había nadie en todo el mundo a quien le importara si sobrevivía a esa noche o no. Fue en ese momento, en el fondo absoluto del pozo, cuando oyó pasos firmes acercándose y una voz grave, cargada de autoridad y sorpresa, que preguntó en un inglés impecable: ¿Quién está ahí? El Ara levantó la mirada, todavía temblando, y vio la silueta de un hombre alto, vestido con un traje negro impecable, los hombros anchos, bloqueando la luz tenue del patio, y supo, incluso antes de ver su rostro, que aquel era el jeque Said Al-Hamad, el gobernante absoluto de Al-Nour. Said había salido del salón de fiestas porque no soportaba un minuto más de aquella farsa diplomática, de esas conversaciones vacías con embajadores y pretendientas que solo veían en él poder y dinero, nunca a un hombre de verdad. Estaba cansado, aburrido, ahogado por la presión constante del Consejo Real, que exigía que escogiera una esposa políticamente conveniente, alguien de linaje noble que asegurara la continuidad de la dinastía. Había ido al patio de servicio para fumar en paz, lejos de las miradas y de las expectativas, pero lo que encontró fue a una mujer acurrucada entre la basura, tiritando de frío, con unos ojos enormes y asustados clavados en él, como si fuera al mismo tiempo su salvación y su condena. Said sintió algo extraño apretarle el pecho, una mezcla de rabia y compasión que no esperaba, y dio 2 pasos hacia ella, notando el abrigo delgado, los labios amoratados, el cuerpo frágil que parecía a punto de rendirse. Preguntó, con la voz lo más suave que pudo: ¿Qué haces aquí? ¿Eres una sirvienta? Y la vio negar con la cabeza, los ojos llenándose de lágrimas, antes de susurrar con una voz rota:
No tengo a dónde ir. Me despidieron. No tengo papeles. No tengo dinero. No tengo a nadie. Said debería haber llamado a seguridad. Debería haber ordenado que la llevaran a un refugio comunitario. Debería haber seguido el protocolo, pero algo en la forma en que ella dijo, no tengo a nadie, lo dejó inmóvil. Recordó a su propia esposa, muerta joven, sola en una habitación de hospital mientras él estaba en una reunión de estado, y sintió la culpa antigua cerrarle la garganta. Se arrodilló delante de ella, ignorando la suciedad del suelo, y preguntó, ¿tienes familia? ¿Alguien a quien pueda llamar? El ara volvió a negar con la cabeza y entonces, en un impulso de desesperación y de honestidad brutal, dijo lo más humillante que podía decir. Todavía soy virgen. Nadie me ha querido nunca. Nadie me ha amado de verdad. No sabía por qué estaba diciendo aquello. Quizá porque necesitaba que él entendiera lo sola que siempre había estado, lo desechable que siempre se había sentido. Said guardó silencio un largo momento, y el ara vio algo cambiar en su rostro, una expresión de sorpresa y luego de determinación, como si en ese instante hubiera tomado una decisión irreversible. Él se puso de pie, se quitó el abrigo de lana italiana que llevaba y lo puso sobre los hombros de ella, envolviéndola en el calor y en ese olor masculino a especias y poder. El ara sintió el peso de la tela cara, sintió cómo el calor empezaba a regresar a sus miembros entumecidos y no pudo evitar que las lágrimas cayeran con más fuerza. Said dijo, con una voz firme que no admitía discusión, «Vas a venir conmigo. Te voy a dar techo, comida, un lugar seguro para dormir. Vas a quedarte en el palacio bajo mi protección». El ara lo miró incrédula, convencida de que había entendido mal. Pero él ya estaba extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. Y cuando dudó, simplemente la tomó en brazos, como si no pesara nada. Como si fuera lo más natural del mundo cargar a una desconocida sucia y sin valor hacia el interior del palacio real. Ella intentó protestar, intentó decir que no merecía eso, pero él solo apretó los brazos a su alrededor y murmuró, muy cerca de su oído, «Aquí vas a estar segura. Ningún hombre te va a tocar, ni siquiera yo. Tienes mi palabra». Y el ara, exhausta, hambrienta, desesperada, se dejó llevar, sin saber que esa promesa sería tanto su salvación como su tortura en los días siguientes. Said cargó a el ara por el pasillo de servicio, ignorando las miradas atónitas de los guardias y de los sirvientes que veían al gobernante supremo llevar en brazos a una mujer extraña y sucia como si fuera de cristal. Subió por una escalera lateral, cruzó un corredor alfombrado con tapetes persas y se detuvo frente a una puerta doble de madera tallada, dando órdenes cortas y precisas a la jefa del servicio doméstico, que apareció corriendo. «Prepare la suite de invierno. Quiero un baño caliente, ropa limpia, comida y un médico de inmediato». La mujer mayor miró a el ara con una mezcla de desaprobación y curiosidad, pero no se atrevió a cuestionar nada. Solo asintió y se marchó a toda prisa. Said empujó la puerta con el hombro y entró en una estancia lujosa que dejó a el ara sin aliento. Había una chimenea enorme encendida, pieles sobre el suelo de mármol, muebles de madera oscura y dorada, cortinas de terciopelo pesado y una cama inmensa cubierta de almohadas que parecía sacada de un cuento de hadas. La puso de pie con cuidado, sujetando sus brazos hasta asegurarse de que podía sostenerse sola, y luego retrocedió un par de pasos, creando una distancia física deliberada entre ellos. El ara miró alrededor, sintiéndose completamente fuera de lugar, como si hubiera entrado en un sueño o en una trampa, sin saber bien cuál de las dos cosas. Se volvió hacia Said, intentando encontrar palabras para agradecer o para preguntar qué esperaba él a cambio. Pero antes de que pudiera hablar, él dijo, con esa voz grave y controlada, «Te vas a quedar aquí el tiempo que lo necesites. No es caridad, es justicia. Ninguna mujer debería estar en la calle, con frío, sola y sin protección». Hizo una pausa, y el ara vio cómo se le tensaba la mandíbula, como si luchara contra algo por dentro. «Pero necesito dejar algo claro. No voy a tocarte. Dijiste que nadie te respetó lo suficiente, así que yo voy a respetarte. Aquí no te va a faltar nada, pero no voy a ponerte una mano encima sin tu permiso explícito. ¿Entendido?» El ara asintió, confundida,
porque una parte de ella se sentía aliviada, pero otra parte, una parte que casi no reconocía, sintió una punzada extraña de decepción. Tragó saliva y susurró: ¿por qué está haciendo esto por mí? Y Said, ya dándole la espalda para salir, respondió sin mirarla: porque fallé en proteger a alguien antes. No voy a fallar otra vez. La puerta se cerró tras él y Elara se quedó sola en aquella suite gigantesca, sintiendo cómo el calor de la chimenea empezaba a derretir el hielo de sus huesos. Pero también un vacío raro en el pecho. No entendía lo que acababa de pasar. No entendía por qué un hombre como él, poderoso, hermoso, temido y respetado por todos, había decidido salvarla a ella, una completa nadie. Miró el enorme espejo de la pared y vio su reflejo, el cabello sucio y enredado, el rostro pálido y delgado, los ojos hundidos de cansancio y hambre, la ropa rota y mugrienta. Parecía exactamente lo que era: una mendiga, una rechazada, un descarte. Y aún así, él había prometido protegerla. No sabía si debía creerle, no sabía si aquello era real o si iba a despertar otra vez en el frío. Pero por ahora estaba caliente, estaba a salvo, y por primera vez en años, alguien la había mirado como si importara. Cuando el personal de servicio llegó con toallas, ropa y una bandeja de comida, Elara se dejó cuidar como nunca antes, y mientras se hundía en la bañera llena de agua caliente y pétalos de rosa, se preguntó qué esperaba de ella ese hombre misterioso, y si tendría el valor de descubrirlo. En los días siguientes, Elara vivió en un estado de shock constante. Despertaba en la cama más cómoda en la que había dormido jamás, comía platos preparados por chefs que cocinaban para reyes, vestía ropa de seda y cachemira que costaba más de lo que había ganado en un año entero, y aún así se sentía una impostora absoluta. Las sirvientas eran educadas pero distantes, y Elara notaba las miradas de desconfianza, los murmullos cuando pasaba por los pasillos, la manera en que algunas fruncían la nariz como si ella siguiera oliendo a basura. Intentaba hacerse útil, ofreciéndose para ayudar en la cocina, en la biblioteca, donde fuera, pero siempre la rechazaban con amabilidad, como si su presencia fuera más un estorbo que una ayuda. Said aparecía una vez al día, siempre al atardecer, siempre manteniendo esa distancia física respetuosa que la volvía loca de frustración. Le preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si había comido, y luego se marchaba antes de que ella pudiera alargar la conversación. Elara quería gritar que no necesitaba respeto, que necesitaba conexión, ser vista, ser tocada como una mujer de verdad, pero no se atrevía a decirlo en voz alta, no frente a un hombre que era prácticamente un dios, caminando entre mortales. Fue en la biblioteca donde todo empezó a cambiar. Elara había pasado la tarde leyendo un libro sobre la historia del Emirato, tratando de entender dónde estaba y quién era en realidad el hombre que la había rescatado, cuando Said entró de improviso. Se le veía tenso, como si acabara de salir de una reunión imposible, y al verla sentada en el sillón de cuero junto a la ventana, se detuvo, sorprendido. ¿Te gusta leer?, preguntó, y había algo distinto en su voz, una curiosidad genuina que ella ainda no había escuchado antes. Elara asintió, apretando el libro contra el pecho como si fuera un escudo. Siempre me ha gustado. Es lo único que me hizo sentir menos sola. Said dio unos pasos hacia ella. Tomó el libro de sus manos para ver el título y, por un segundo, las yemas de sus dedos rozaron los de ella. Fue un contacto leve, casi inexistente, pero una corriente eléctrica le subió por el brazo a Elara y su corazón se desbocó. Said se apartó al instante, como si también hubiera sentido el choque, y Elara vio otra vez cómo se le tensaba la mandíbula, ese signo de batalla interna que ella ya empezaba a reconocer. Se quedaron allí, inmóviles, mirándose en silencio, y Elara sintió que algo denso y peligroso cambiaba en el aire entre los dos, algo que la hacía querer acercarse y al mismo tiempo salir corriendo. Said rompió el silencio primero, carraspeando antes de decir, con la voz más ronca de lo normal: «¿Estás leyendo sobre las tradiciones de matrimonio del Emirato? ¿Algún motivo en especial?» Elara sintió que la cara se le encendía. No lo había hecho a propósito, solo había tomado el primer libro que vio, pero ahora parecía que estaba mandando una señal que jamás había querido mandar. «No, solo
Quería entender el lugar donde estoy. Said asintió despacio, devolviendo el libro al estante pero sin apartar los ojos de ella. Nuestros matrimonios son muy distintos a los que tú conoces. Aquí, el matrimonio es un contrato de honor, de protección mutua, de respeto. No se trata de pasión descontrolada o de puro deseo. Se trata de construir algo que dure. Algo se rompió por dentro de Elara, porque esas palabras eran exactamente o contrario de lo que ella deseaba escuchar. No quería solo respeto, no quería protección a distancia. Quería ser deseada, ser tocada, ser amada con la misma intensidad que sentía crecer dentro de sí cada vez que él entraba en una habitación. Se atrevió a preguntar con la voz apenas temblorosa. ¿Y el amor? No importa. Said se puso rígido, y ella vio pasar algo oscuro por sus ojos, una herida vieja que él no consiguió esconder del todo. El amor es peligroso. El amor te hace perder el control. Te lleva a lastimar a las personas que deberías proteger. Yo aprendí eso de la peor manera. Se dio la vuelta para irse, pero Elara, en un momento de valentía que ni sabía que tenía, dijo: «Entonces, ¿nunca más vas a dejar que nadie te ame de verdad? ¿Vas a quedarte solo para siempre solo porque tienes miedo de sentir?» Said se detuvo en la puerta, apretando la manija con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No se volvió cuando respondió, pero su voz venía cargada de emoción contenida. «No tengo miedo de sentir. Tengo miedo de destruir. Y tú, Elara, mereces a alguien que no te destruya». Luego salió, dejándola sola con el corazón desbocado y la certeza creciente de que aquel hombre no era frío por naturaleza. Era frío por decisión. Y ella quería ser la única capaz de derretir ese hielo. Said no conseguía sacarla de la cabeza. Pasaba las reuniones del Consejo Real pensando en ella, imaginando si estaba comiendo bien, si estaba cómoda, si no estaría demasiado sola en aquella suite enorme. Canceló una cena diplomática importante solo para tener la excusa de pasar por la biblioteca a la hora en que sabía que ella estaría allí, y cuando la encontró leyendo otra vez, sintió una oleada irracional de satisfacción al verla ocupada, segura, protegida, pero al mismo tiempo, una frustración creciente lo consumía, un deseo que no se atrevía ni a nombrar, que lo hacía despertarse en mitad de la noche, sudando, imaginando cómo sería tocarle el rostro, sentirle la piel suave, ver esos ojos enormes cerrarse de placer bajo sus manos. Se odiaba por esos pensamientos, porque se había prometido a sí mismo que sería distinto, que sería honorable, que jamás la trataría como un objeto de deseo, sino como a una persona digna de respeto. Pero aquel respeto empezaba a convertirse en tortura, y él empezaba a entender que tal vez se estaba escondiendo detrás de la palabra honra, para no enfrentar el miedo real, el miedo a entregarse otra vez, a amar otra vez, a perder otra vez. Fue el Consejo Real quien lo obligó a tomar una decisión. En una reunión tensa, los miembros más viejos exigieron que Said anunciara su compromiso con una princesa de un emirato vecino, una alianza política que traería ventajas económicas y militares. Dejaron claro que la presencia de Elara en el palacio era un escándalo que tenía que ser resuelto. O él la casaba con alguien del personal y la sacaba de circulación, o la mandaba lejos antes de que la prensa se enterara y convirtiera todo aquello en un titular internacional. Said sintió hervir una rabia fría y peligrosa que hizo que todos en la sala recularan instintivamente. «Elara se queda», dijo, con una voz que cortaba como una hoja. «Está bajo mi protección y nadie va a tocarla ni a hablar de ella con falta de respeto. En cuanto al matrimonio, yo decido cuándo y con quién, y no acepto presión de nadie». Los consejeros se miraron, preocupados, y el más anciano, un hombre de barba blanca y ojos afilados, dijo con cautela: «Alteza, el pueblo va a cuestionar. Una mujer extranjera, sin familia, sin conexiones, viviendo en el palacio sin ser esposa ni ser servidora. Eso va a generar chismes, dudas sobre su honor». Y Said, dándose cuenta demasiado tarde de la trampa en la que había caído, respondió la única cosa que podía responder: «Entonces la convertiré en mi esposa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Said vio el choque en los rostros de los consejeros, vio la desaprobación mal disimulada,
pero también vio que acababa de criar una salida que, aunque polémica, era aceptable dentro de las leyes del Emirato. Si se casaba con el Ara, ella dejaría de ser una extraña de origen dudoso para convertirse en la sheika, la primera dama del país, protegida por la ley y la tradición. Claro que sería un escándalo, claro que habría resistencia, pero él era el gobernante absoluto, y al final del día, su palabra seguía siendo ley. Despidió al consejo antes de que alguien pudiera replicar. Salió de la sala de reuniones con paso firme y se dirigió directo a la suite de invierno, sin pensar demasiado en lo que iba a decir, solo sabiendo que necesitaba hablar con ella de inmediato. Cuando el Ara abrió la puerta, vestida con un simple vestido de lino que, de algún modo, la hacía verse más hermosa que cualquier princesa que él hubiera conocido, Said sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. «Necesito casarme contigo», soltó sin rodeos, sin preámbulos. Vio los ojos de ella agrandarse de puro espanto, la boca entreabrirse sin conseguir formar som, antes de que susurrara, incrédula. «¿Qué?» Said entró en la habitación. Cerró la puerta tras de sí y le explicó la situación con la misma objetividad con la que explicaría un contrato de negocios. Le dijo que el consejo lo estaba presionando, que su presencia en el palacio estaba causando problemas políticos, que la única forma de protegerla de verdad era convertirla oficialmente en su esposa. Le dijo que sería un matrimonio de conveniencia, que ella tendría todos los derechos y protecciones de una sheika, pero que la regla anterior seguiría en pie. Él no iba a tocarla sin su permiso, dormirían en habitaciones separadas, sería un acuerdo de respeto mutuo y nada más. El Ara escuchó todo en silencio, sintiendo cómo el corazón se le hacía trizas poco a poco, porque aquello era, al mismo tiempo, un sueño y una pesadilla. Se iba a convertir en reina. Tendría seguridad para el resto de su vida, un nombre, una posición, todo lo que siempre había deseado desde lejos. Pero lo tendría sin amor, sin deseo, sin la única cosa que realmente quería, ser amada por él de verdad. Preguntó, con la voz quebrándose. ¿Y si digo que no? Said la miró directo a los ojos, y ella vio algo vulnerable en esa mirada, algo que él no alcanzó a esconder. Entonces te mandaré a un lugar seguro, con suficiente dinero para empezar de nuevo, y nunca volverás a verme. Pero vas a estar sola otra vez, Elara, y yo no quiero que estés sola. Las lágrimas calientes le resbalaron por el rostro, porque aquello era cruel de una forma que él ni siquiera notaba. Le estaba ofreciendo todo, menos la única cosa que importaba. Pero al mismo tiempo, ella sabía que, si decía no, perdería hasta eso. Volvería al vacío, a la soledad, a sensación de ser nadie. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y dijo, con una firmeza que sorprendió a los dos, «Acepto, pero con una condición». Said frunció el ceño, sorprendido, y ella siguió, «Si vamos a casarnos, quiero que dejes de tratarme como si fuera a romperme en cualquier momento». No soy de cristal, Said. Sobreviví cosas horribles. Aguanté rechazo toda mi vida. No necesito otro hombre diciéndome que soy demasiado frágil para soportar la verdad. Dio un paso hacia él, viendo cómo sus ojos se entornaban, cómo su respiración se hacía más pesada. Si vas a ser mi marido, aunque solo sea en el papel, quiero honestidad. Quiero saber lo que sientes de verdad, no lo que crees que deberías sentir. Said se quedó quieto, la mandíbula tensa, y entonces, en un movimiento que la tomó totalmente por sorpresa, acortó la distancia entre ellos. Tomó el rostro de ella entre sus manos, y por un instante, el Ara creyó que iba a besarla. Pero él solo apoyó la frente en la de ella y susurró, ronco, «No tienes idea de lo que estás pidiendo». Luego la soltó, dio un paso atrás y salió del cuarto, dejándola temblando de deseo y frustración, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida. La boda tuvo lugar una semana después, en una ceremonia privada en el Salón de los Espejos, con solo el Consejo Real, algunos dignatarios y el personal del palacio como testigos. El Ara llevaba un vestido tradicional bordado en oro y plata que pesaba tanto que casi no podía caminar, y un velo de seda que le cubría todo el rostro, dejando a la vista únicamente los ojos. Estaba aterrorizada, no por las cámaras ni por las miradas de desaprobación de los consejeros, sino porque sabía que aquello era real, irreversible,
y que se estaba atando para siempre a un hombre que le había dejado claro que nunca iba a amarla de verdad. Said la esperaba en el altar, vestido con las ropas ceremoniales del jeque, una túnica blanca con bordes dorados y un manto negro que lo hacía parecer aún más imponente y distante. Cuando el ara caminó hacia él, notó sus ojos fijos en ella a través del velo, y por un segundo, creyó ver algo allí, algo cálido e intenso, pero enseguida él desvió la mirada y ella convenció a sí misma de que lo había imaginado. El imán condujo la ceremonia en árabe, y el ara repitió las palabras que le habían enseñado, sintiendo el peso de cada sílaba, de cada promesa que estaba haciendo. Cuando llegó el momento de que Said levantara el velo y sellara el matrimonio con un beso, él vaciló, la mano suspendida en el aire, y ella vio la lucha interna dibujada en su rostro. Y entonces, en lugar de besarla en los labios como marcaba la tradición, besó su frente. Un beso casto y frío que arrancó suspiros decepcionados de los presentes, y rompió el corazón de el ara en 1000 pedazos. La luna de miel fue una farsa. Los llevaron a un palacio de verano en las montañas, un lugar aislado y hermoso, rodeado de nieve y silencio. Pero Said mantuvo habitaciones separadas y pasó los días encerrado en el despacho, atendiendo asuntos de estado, mientras el ara vagaba sola por los corredores vacíos, sintiéndose más sola que nunca. Por la noche, se acostaba en aquella cama enorme, escuchando el silencio pesado del cuarto de al lado, sabiendo que él estaba allí, tan cerca y al mismo tiempo tan inalcanzable, y se odiaba por desear tanto a un hombre que claramente no la deseaba de vuelta. Empezó a creer que quizá todos tenían razón, que realmente no tenía nada especial, que él se había casado con ella por lástima, por deber, por honra, pero nunca por deseo. Y esa idea dolía más que cualquier rechazo anterior, porque ahora había probado un poco de lo que podría ser. Tenía un nombre, un título, una posición, pero no tenía la única cosa que hacía que todo aquello valiera la pena: el amor de él. Fue en la tercera noche de luna de miel cuando todo se vino abajo. El ara había bebido un poco de vino en la cena, tratando de ahogar la soledad y la frustración, y cuando Said la encontró en la terraza, mirando caer la nieve, vio las lágrimas en su rostro, y algo dentro de él se quebró. «¿Por qué estás llorando?», preguntó, con la voz tensa. Cansada de fingir, cansada de ser respetada cuando lo que quería era ser deseada, el ara se volvió hacia él y dijo, con brutal honestidad: «Porque me casé con un hombre que no me quiere, porque soy una virgen de 23 años que va a morirse sin haber sido tocada de verdad. Porque me salvaste de la calle, pero me metiste en una cárcel de oro, donde tengo todo menos la única cosa que realmente necesito». Said se puso pálido, los puños cerrados a los lados del cuerpo, y ella siguió, dejando que las palabras salieran como una avalancha. «Tú prometiste honestidad, Said, así que sé honesto. ¿Sientes algo por mí o solo soy otro de tus proyectos de caridad? Porque si esto es solo caridad, prefiero volver a la calle. Al menos allí, yo sabía cuál era mi lugar». Said avanzó 2 pasos hacia ella, con los ojos oscuros ardiendo con una intensidad que ella nunca le había visto. Le sujetó los brazos, apretándolo bastante fuerte como para dejar marca, y dijo, ronco, lleno de rabia contenida: «¿Quieres honestidad? Muy bien. Pienso en ti todo el tiempo. Me despierto en mitad de la noche imaginando cómo sería tocarte, saborearte, hacerte mía de verdad. Cancelo reuniones solo para verte caminar por el pasillo. Me pongo duro solo de escuchar tu voz al otro lado de la puerta. Te deseo tanto que me asusta el ara, porque sé lo que pasa cuando pierdo el control. Sé lo destructivo que puedo ser, y no puedo, no voy a hacerte eso». El ara sintió que se quedaba sin aire, que todo su cuerpo se incendiaba con aquella confesión, y sin pensar, sin calcular, apoyó las manos en el pecho de él y dijo: «Entonces destrúyeme. No me importa. Prefiero que seas tú quien me rompa a que me sigas guardando en una vitrina en nombre del respeto». Y fue Said quien cedió primero. Fue él quien la atrajo contra su cuerpo, quien la besó con una hambre desesperada que ella nunca habría imaginado, quien la levantó en brazos y la llevó adentro, cerrando la puerta de la terraza de una patada, dejando por fin que el deseo venciera a la honra.
La primera vez fue todo lo que Elara había imaginado, y al mismo tiempo, nada como esperaba. Fue intenso, desesperado, lleno de ropa arrancada a medias, respiraciones entrecortadas, manos descubriendo piel por primera vez. Said fue cuidadoso pero urgente, preguntándole a cada caricia si estaba bien, si quería que siguiera, y Elara respondía con besos, con gemidos, con la forma en que su cuerpo se arqueaba contra el de él, pidiendo más. Cuando por fin la tomó, hubo dolor, pero también hubo una sensación de completud, como si algo que había estado roto toda su vida finalmente encajara en su lugar. Después, cuando quedaron tendidos juntos, sudados y exhaustos, ella apoyó la cabeza sobre su pecho y escuchó los latidos desacompasados de su corazón, y supo que aquello había sido más que sexo. Había sido una entrega, una rendición, un punto de no retorno. Said le pasó los dedos por el cabello, besó la parte superior de su cabeza y murmuró, con la voz cargada de emoción: «No te merezco». Y Elara, aún temblando, respondió: «Entonces pasa el resto de tu vida tratando de merecerme». Por primera vez desde que se conocieron, lo vio sonreír de verdad, una sonrisa pequeña pero real, que iluminó su rostro e inundó el corazón de ella de esperanza. Pero la felicidad duró poco. Cuando regresaron al palacio principal, la realidad los golpeó con una fuerza brutal. La prensa ya había descubierto la historia de Elara, o por lo menos una versión torcida de ella. Una mujer sin familia, sin conexiones, sin pasado verificable, que había aparecido de la nada y se había casado con el jeque en una semana. Los tabloides la pintaban como una aprovechada, una prostituta, una espía, una cazafortunas que había seducido al gobernante más poderoso de Oriente Medio. Las fotos de ella saliendo del palacio venían acompañadas de leyendas crueles, comparándola con las princesas y herederas que Said podría haber elegido, burlándose de su delgadez, de sus vestidos sencillos, de su supuesta falta de porte real. Elara intentó ignorar todo eso. Intentó convencerse de que no importaba, pero cada vez que salía de la habitación sentía las miradas de lástima o de desprecio del personal, escuchaba los susurros que se cortaban en seco cuando ella pasaba, y la vieja sensación de ser un estorbo, de no ser suficiente, volvió con toda su fuerza. El Consejo Real aprovechó la oportunidad. Convocaron a Said a una reunión de emergencia y exigieron que anulara el matrimonio, alegando que Elara había mentido sobre sus orígenes, que tenía un pasado criminal oculto, que era una amenaza para la seguridad nacional. Said, furioso, exigió pruebas, y ellos presentaron documentos que mostraban que el antiguo jefe de Elara había presentado una denuncia por robo, acusándola de haber desaparecido con dinero y pertenencias cuando fue despedida. Said sabía que era mentira, sabía que aquel hombre había sido quien le quitó los documentos, pero los consejeros insistieron en que lo único que importaba era la percepción pública y que mantener a Elara como sheikha desestabilizaría el país y mancharía la reputación de la dinastía. Le dieron un ultimátum: o Said anulaba el matrimonio públicamente y enviaba a Elara lejos, o ellos llevarían el caso a un tribunal internacional y pedirían su destitución por comprometer la seguridad nacional con un matrimonio imprudente. Said volvió al palacio destrozado, dividido entre el amor que sentía por Elara y el deber que tenía con su pueblo, con su país, con todo lo que había construido. Pasó la noche encerrado en el despacho, bebiendo whisky y buscando una salida, pero todas las opciones parecían llevar al mismo punto. Tendría que escoger entre el trono y Elara, entre el poder y el amor. Cuando amaneció, había tomado la decisión más difícil de su vida. Fue hasta la suite donde Elara dormía, la despertó con cuidado, y sosteniendo sus manos entre las suyas, dijo con la voz hecha pedazos: «Tengo que mandarte lejos». Elara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Intentó preguntar por qué, intentó entender, pero Said solo negó con la cabeza y explicó la situación, dejando claro que no había elección, que si ella se quedaba, él lo perdería todo, y ya no podría protegerla. Le dijo que le daría suficiente dinero para vivir cómoda en cualquier lugar del mundo, que arreglaría papeles nuevos, una identidad limpia, pero que no podían seguir juntos. Ella escuchó todo en estado de choque,
y cuando él terminó, lo miró directo a los ojos y dijo, con una frialdad que él nunca le había oído: «Eres un cobarde. Dijiste que me querías, pero al primer problema serio me tiras como basura. No quiero tu dinero, Said. Quiero que luches por mí, pero no lo harás, porque en el fondo nunca me viste como tu igual. Siempre me viste como la mendiga que recogiste en la calle». Luego salió de la cama, recogió sus pocas cosas y caminó fuera del palacio, dejando atrás al hombre que amaba y la única oportunidad de felicidad que había tenido en la vida. En cuanto el auto que llevaba a Elara desapareció por los portones dorados, un silencio sepulcral cayó sobre la suite de invierno, más pesado y asfixiante que cualquier soledad que Said hubiera conocido antes. Caminó como un fantasma hasta el tocador donde ella solía sentarse y vio que, sobre el mármol frío, descansaban todas las joyas, las tarjetas y los regalos caros que le había dado. Ella había dejado todo, llevándose solo la misma bolsita de tela gastada con la que había llegado. Aquel gesto silencioso fue el golpe final en su armadura de orgullo. Elara no quería nada de lo que él podía comprar, solo aquello que él no había tenido el valor de entregar. Said tocó el espacio vacío de la cama, aún impregnado con el perfume suave de ella, y por primera vez el palacio ya no le pareció un símbolo de poder, sino las rejas de la prisión más lujosa y solitaria del mundo. Elara volvió a la calle, pero esta vez todo era distinto. Said había logrado transferirle dinero a su cuenta antes de que ella pudiera rechazarlo, así que alquiló un pequeño apartamento en un barrio sencillo, lejos del palacio, lejos de todo lo que le recordaba a él. Pasó los días en un estado de entumecimiento emocional, tratando de construir una vida que tuviera sentido. Pero todo se sentía vacío, sin color, sin propósito. Por la noche, se acostaba en la cama angosta y recordaba el peso del cuerpo de él sobre el suyo, su olor, el sonido de su voz susurrando que ella era lo único que importaba, y se odiaba por seguir creyendo en esas palabras, por seguir queriendo creer. Intentó buscar trabajo, intentó mantenerse ocupada, pero el dolor era constante, una herida abierta que no cicatrizaba, y empezó a darse cuenta de que había sido más feliz como una mendiga llena de esperanza que como una ex reina llena de desilusión. Said estaba aún peor. Cumplió con el acuerdo con el consejo, anunció públicamente que el matrimonio había sido anulado por incompatibilidad cultural y que Elara había decidido volver a su país de origen. Sonrió para las cámaras, estrechó manos, dio discursos sobre honor y tradición, pero por dentro estaba muerto. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarse en nada que no fuera la imagen de ella saliendo del palacio con aquella mirada de traición en los ojos. Regresó al patio de piedra donde la había encontrado la primera vez y se quedó allí horas, recordando su cuerpo temblando de frío, sus ojos enormes llenos de miedo y esperanza, y supo que había cometido el mayor error de su vida. Había prometido protegerla y al final fue quien más la lastimó, porque la hizo creer que era amada y luego le arrancó todo, confirmando, o que ella siempre temeu, que no era suficiente. La revelación vino del jefe de seguridad. Él había investigado por cuenta propia las acusaciones contra Elara y descubrió que todo era una farsa orquestada por su antiguo jefe, que tenía lazos con uno de los consejeros más viejos. El objetivo era desestabilizar a Said, forzarlo a un matrimonio políticamente conveniente y usar a Elara como chivo expiatorio. El jefe de seguridad tenía pruebas, grabaciones de conversaciones, transferencias bancarias, documentos falsificados. Cuando Said vio todo aquello, una rabia fría y letal se apoderó de él. Convocó al consejo de inmediato, lanzó las pruebas sobre la mesa y dijo, con una voz que no admitía réplica: tienen dos opciones, o renuncian ahora mismo y salen del país antes de que los arreste por traición, o hago todo esto público y destruyo no solo a ustedes, sino a sus familias enteras. Elijan. Los consejeros, pálidos y en pánico, eligieron la renuncia. Said los vio marcharse, uno por uno, y entonces hizo lo que debería haber hecho desde el principio. Fue tras Elara. La encontró en el pequeño apartamento, sentada en el alféizar de la ventana, mirando la calle gris allá abajo. Cuando ella abrió la puerta y lo vio allí, vestido con ropa sencilla por primera vez desde que lo conocía, sintió que el corazón se le apretaba.
pero no permitió que la esperanza volviera a dominarla. Cruzó los brazos y dijo, fría, ¿qué quieres, Said? Y él, que nunca se había arrodillado ante nadie, se arrodilló allí mismo, en el pasillo estrecho de aquel edificio viejo, y dijo, vine a pedirte perdón. Fui un cobarde. Elegí el poder en lugar de elegirte a ti, y desde entonces no puedo respirar bien. Descubrí la verdad, Elara. Ellos mintieron sobre ti, montaron todo, y yo fui lo bastante estúpido para creerles. Pero lo peor no fue creer, fue no haber peleado. Fue haberte dejado ir sin luchar hasta el final. Tomó su mano, aunque ella intentó apartarla, y continuó. Renuncié al trono. Cedí el gobierno a mi primo. No quiero ser jeque si eso significa vivir sin ti. Solo quiero ser un hombre que ama a una mujer, si todavía quieres darme esa oportunidad. Las lágrimas empezaron a caer, pero no eran de alegría. Eran de rabia, de dolor, de todo lo que ella había guardado dentro. Soltó su mano y dijo, ¿tú crees que es así de simple? Me salvaste, me hiciste creer que yo valía algo, me tocaste como si fuera la única mujer en el mundo, y luego me tiraste a la basura en cuanto se complicó. Me hiciste sentir amada y luego probaste que yo siempre tuve razón, que nunca soy suficiente, que siempre soy la que sobra. Said sintió cada palabra como un golpe, pero no retrocedió. Tienes razón, eso fue exactamente lo que hice, pero no porque tú no seas suficiente, Elara, porque yo no lo era. No fui lo bastante valiente, no fui lo bastante fuerte para enfrentar al mundo entero por ti. Pero ahora sí, lo perdí todo y aún así seguiría perdiendo si no te tengo. Así que voy a hacer lo que debí hacer aquella vez en la reunión. Voy a luchar. Voy a demostrarte, a ti y al mundo entero, que eres la única reina que quiero, con o sin trono. Se puso de pie, tomó el rostro de ella entre las manos y dijo, te amo. Debería haberlo dicho antes, debería haberlo gritado a todo el país, pero tenía miedo. Miedo de repetir el pasado, miedo de hacerte daño, miedo de no ser suficiente para ti. Pero ahora sé la verdad. No importa cuánto trate de protegerte, no importa cuánto me aleje, siempre voy a herirte si no te amo por completo, sin miedo, sin reservas. Así que cásate conmigo otra vez. No como jeque y súbdita, sino como hombre y mujer. Cásate conmigo porque quieres, no porque necesitas. Y te juro, Elara, te juro por mi vida que voy a pasar cada día demostrándote que eres suficiente, que siempre lo fuiste, que eres todo. Elara lo miró, vio la sinceridad en sus ojos oscuros, vio la vulnerabilidad, el miedo, el amor, y algo dentro de ella se rompió y se sanó al mismo tiempo. Susurró, si me vuelves a lastimar, me voy y no vuelvo jamás. Y él prometió con la voz ronca, lo sé, y por eso nunca más voy a lastimarte. La segunda ceremonia de boda tuvo lugar 6 meses después, no en el Salón de los Espejos, sino en una pequeña mezquita cerca del patio de piedra, el lugar donde todo había comenzado. No había consejo real, no había diplomáticos, solo amigos de verdad, el personal leal del palacio y algunos niños de un orfanato que Elara había empezado a visitar. Said había vendido la mitad de sus propiedades para crear una fundación con el nombre de ella, dedicada a ayudar a inmigrantes y personas sin documentos, y Elara se había convertido en la voz de quienes no tenían voz, usando la plataforma que el nombre de él aún cargaba para hacer una diferencia real. Cuando Said levantó el velo esta vez, la besó en los labios, largo, profundo, sin importarle quién estuviera mirando, y cuando se apartó, le susurró solo para que ella oyera. Eres mi reina, con o sin trono. Y Elara, sosteniéndole el rostro, respondió, y tú eres mi rey, con o sin corona. 5 años después, tenían 3 hijos, una casa modesta pero llena de amor, y la fama de ser la pareja más extraña y apasionada que el emirato había visto. Un ex jeque que lo dejó todo por amor, y una ex mendiga que se había convertido en la mujer más respetada del país por su labor social. A veces Elara despertaba en mitad de la noche, acariciaba el rostro de Said dormido a su lado, y se preguntaba cómo había llegado hasta allí, cómo había pasado de invisible a insustituible. Y Said, que también se despertaba a veces solo para asegurarse de que ella seguía allí,
La acercaba a su pecho y le susurraba las mismas palabras de aquella primera noche. Eres todo. Y por primera vez en su vida, Elara lo creía de verdad. No solo había sido rescatada de la calle, había sido rescatada de la idea de que no merecía ser amada. Y él, que había pasado años escondiéndose detrás del honor y del deber, había aprendido que el verdadero poder no estaba en gobernar un país, sino en entregarse por completo a una sola persona y confiar en que esa persona no iba a destruirte, sino reconstruirte, mejor, más fuerte, más humano. Eligieron el amor por encima de todo, y día tras día, demostraban que esa elección había valido cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de duda. Al final, su historia no era la de un jeque poderoso que salvó a una mendiga, sino la de dos almas rotas que se fueron sanando juntas, pedazo a pedazo, promesa a promesa, hasta volverse enteras.